Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar afecta a la mayor parte de los ciudadanos, como es el transporte, en una semana en la que nos encontramos justo con una huelga del ferrocarril a nivel nacional que va a afectar tanto a los trayectos de Ferrol a Coruña, Ferrol Ribadeo. También hablamos de ese parón que sufrió la línea ferroviaria entre Ferrol, entre Xubia y Ortigueira, debido al robo de cable, pero que también se verá afectada con esta huelga, sin saber aún qué va a pasar hasta el miércoles de esa huelga por parte del servicio de autobuses en la provincia de A Coruña. Depende de las negociaciones que se vayan llevando a lo largo de estos días. De la línea ferroviaria, de ese tren digno del siglo XXI y del último encuentro que acaba de mantener el Foro Ciudadán Pulo Ferrocarril con el consellero de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo. Vamos a hablar esta noche y lo vamos a hacer con uno de los portavoces de este foro, con Fernando Ramos. Fernando, muy buenas noches y gracias. Hola, buenas noches. Por venir. Nada, a vosotros por invitarnos. En un momento, como decía, que la verdad la situación del transporte no puede estar mejor, irónicamente. Sí, de hecho la conflictividad en el transporte por carretera, las demandas de los trabajadores, que se unen además a las reiteradas deficiencias, ¿no?, que se vienen denunciando por los usuarios y usuarias desde hace mucho tiempo, pone más de relieve que al no tener tampoco una conexión ferroviaria moderna y adecuada a los tiempos que corren, pues da todavía más esa sensación de que estamos aislados, de que si falla un medio de transporte no hay otro alternativo más que el vehículo particular, claro, para quien pueda utilizarlo, con todo lo que implica de gasto, de incomodidad, de riesgo, etcétera, ¿no? Hoy en día parece que estamos aislados y abandonados, porque es que ya no son las propias deficiencias que suelen presentar la línea ferroviaria con esos problemas, sino es que ahora lo añadimos, además, aparte de ese robo de cable, a las inclemencias climatológicas, que lo que están haciendo es que parece que se unen todos los parámetros para que no podamos coger ningún medio de transporte público. Sí. Bueno, es evidente que hay situaciones que tienen que ver con el clima que son difíciles de prever por la intensidad de las lluvias, la cantidad de litros por metro cuadrado que están cayendo, pero aún así una empresa pública como Renfe tendría que haber previsto ese transporte alternativo por medio de carretera o tener previamente o de manera constante unas brigadas, como no hacía tantos años que existían, de permanente vigilancia y de atención a la infraestructura. Antes, nos lo dicen ferroviarios jubilados, era muy frecuente también en situaciones como estas, y las brigadas, dotadas tanto en número de personas suficientes, de operarios, como en medios, como en tiempo, tenían una vigilancia y una atención constante sobre las vías, y eso ya ha desaparecido con toda la política de desmantelamiento controlado de Renfe como empresa pública. La liquidación de su personal es increíble, los decenas de miles de trabajadores que se han perdido para ser sustituidos por empresas que son subcontratas, que a la hora de la verdad, cuando las necesitas, no están. Como hemos podido ver. Vamos a hablar especialmente de ese encuentro que mantuvo con el consellero, pero antes de eso, el foro cumplirá un año desde su gestión el próximo mes de marzo, creo que es así. ¿Qué balance hace de lo conseguido? ¿Se esperaban llegar a tantos agentes como los que se han reunido? Bueno, esa es la parte positiva, de que comprobamos que había muchos sectores sociales, entidades, organizaciones, asociaciones, personas a título particular, que igual que nosotros no tiran la toalla y reivindican un ferrocarril en condiciones, una conexión ferroviaria de Ferrol en condiciones. Entonces, en ese aspecto positivo, se vio en la movilización que hicimos el 30 de noviembre, es decir, que estamos venciendo, como hemos dicho otras veces, la resignación, ¿no?, la idea de que tenemos razón, pero ¿para qué movilizarte, para qué reivindicar si no te van a atender? Pero la parte negativa es que todavía efectivamente hay muchas resistencias que vencer. Todavía tenemos que obligar a las administraciones a que asuman que en su agenda diaria, en su compromiso, en su obligación, está realizar todas las tareas necesarias para corregir este atraso de décadas. Y eso es lo que todavía, pues desde luego, no tiramos la toalla, por eso estamos aquí, por eso estamos hoy invitados por vosotros, ¿no?, y agradecidos, pero todavía tenemos que transmitir esa idea de que hay muchas resistencias que vencer y mucha presión que ejercer por la ciudadanía.
¿Cómo diría que fue ese encuentro con el conselleiro, con Diego Calvo, en el que pues se fueron a tratar los temas principales de las deficiencias que presenta el transporte? Bueno, según lo esperado. Hay que decir, por un lado, que es positivo que haya habido la reunión y que lo fuera en un tiempo razonable, que fuera una reunión también con tiempo de dedicación, para nosotros una reunión de trabajo, no una simple reunión, digamos, protocolaria, ¿no? o de poner en conocimiento de la Xunta, que por otro lado ya lo sabe, nuestras reivindicaciones. ¿Cuánto tiempo estuvieron reunidos? Algo más de 2 horas. O sea, largo. ¿Y con qué, aparte del conselleiro, quién más estuvo en ese encuentro? Pues estaba la directora xeral de Mobilidade y estaba también Martina Neiros como delegada territorial de la Xunta en Ferrol y Comarca. También había 2 personas más del staff de la Consellería y otra persona que representaba a una empresa de Ferrol, que fue la que realizó el estudio, o ese esbozo de estudio, de cuáles serían las mejoras que habría que hacer, las intervenciones que habría que hacer para que en el tramo, la conexión ferroviaria Ferrol-Coruña, Coruña-Ferrol, se pudiera realizar en un espacio de tiempo de en torno a los 40 minutos. ¿Qué le pareció ese proyecto que les presentaron? A ver, nosotros no somos técnicos, pero por lo que estamos conociendo, pues es un punto de partida. Es un proyecto que tiene que ser, de hecho, le hemos trasladado a Adif por escrito, que uno de los motivos por los que queremos reunión con Adif, que seguimos insistiendo, anda que por desgracia el accidente en Córdoba ha retrasado toda la dinámica que teníamos de presión sobre Adif para esa reunión, pero no renunciamos a que se celebre. Precisamente a Adif lo que le trasladamos es que queremos que nos diga qué opinión tiene sobre ese proyecto, sobre esa memoria, y si, como nos dicen en su escrito, tienen ellos otro en marcha, pues se trata de casar cuanto antes un único proyecto, o el proyecto que Adif quiera, porque la Xunta nos ha manifestado que su propuesta no es inamovible, pero cuanto antes necesitamos un proyecto, y este es punto de partida, mientras que Adif no nos presente el suyo, para empezar ya a trabajar sobre la base de realidades. Si no hay proyecto, todo lo demás va hasta las calendas griegas o queda simplemente en una intencionalidad, pero no en realidad. Destacaban que en ese mismo encuentro les señalaba el conselleiro que la parte económica no iba a ser un problema. No, la parte económica, incluso si tuviera que desembolsarla la Xunta de Galicia, nos explicaban que efectivamente no son cantidades exageradas, ni muchísimo menos. Por lo tanto, eso reafirma que es un problema de voluntad política y de prioridades, y que no solo por la Xunta, sino por el Gobierno central, que es el que tiene las competencias en este caso. Pero, aunque las competencias sean del Gobierno, es verdad que la Xunta tiene también capacidad de intervención y de presión, que es lo que hemos pedido, para que esto no sea, como hemos dicho tantas veces, un problema de rivalidad electoral o de diálogo de sordos entre administraciones, sino un plan de trabajo cuanto antes mejor, para que la ciudadanía veamos que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo y nuestros impuestos revierten en un derecho básico como es una conexión ferroviaria propia de estos tiempos. También aprovecharon ese encuentro para solicitar la urgencia de crear un organismo mixto, una oficina de congestión para la línea de ancho métrico, la antigua FEBE, entre Ferrol y Ribadeo. Sí, lo mismo. Galicia es la única comunidad que no tiene ningún tipo de congestión sobre la antigua FEBE, ancho métrico, y aunque no es que nos centremos, pero evidentemente el trayecto Ferrol-Coruña, Coruña-Ferrol tiene una dimensión social, económica, etcétera, importantísima, no nos olvidamos, ponemos al mismo nivel el antiguo trayecto de FEBE, Ferrol-Ribadeo, Ortigueira-Ribadeo. Y ahí le hemos planteado lo mismo, intervención. No basta decir no son mis competencias, el Gobierno anuncia pero no se reúne conmigo, sino que la Xunta tiene la obligación también de presionar para que haya algún tipo de organismo, que lo hay, como lo hay en Asturias, como lo hay en el País Vasco, como lo hay en León, como lo hay en Cantabria, para que todas las incidencias y todas las mejoras que hay que acometer sobre esa vía, que hay que poner en situación óptima cuanto antes, porque puede dar servicio de nuevo a miles y miles de personas de la comarca, y de la comarca Ferrol y Eume y Ortegal, la Xunta tiene que exigir, y nosotros con la movilización y la presión respaldar, que haya ese tipo de oficina
que permita que las incidencias, las propuestas de mejora, etcétera, etcétera, no haya que transmitirlas por medio de Asturias, ¿no? Con todo cariño y todo aprecio para los asturianos, pero no es de recibo que en Galicia no haya ese... Nosotros tampoco somos expertos en administración pública y no sabemos cómo se llamaría, pero si existe en otras comunidades autónomas, aquí también tiene que existir esa oficina. Después de estas reivindicaciones llevadas a cabo por el foro, ¿cree que hay voluntad política de esa presión de la que habla tan necesaria para que el Gobierno central pues actúe? A ver, creemos que si seguimos presionando y además con la ayuda inestimable de los medios de comunicación y también porque seguimos recibiendo todo tipo de muestras de apoyo y de ánimo y de colaboración, ¿no? De personas y de entidades y asociaciones, pues no va a quedar más remedio que el Gobierno central y la Xunta entiendan que más allá de seguir las directrices de la Unión Europea, que desde hace décadas viene potenciando sobre todo la alta velocidad, que es momento ya de no solo pensar en cierres de otras líneas, sino en revitalizarlas, porque ese es el problema. Hay todo un plan de fondo de privatización y de rentabilidad para inversores privados de las líneas férreas, sobre todo de alta velocidad. De hecho, el tren accidentado en Córdoba, en la provincia de Córdoba, era un tren de una empresa privada, además, cuyo accionariado principal es el Estado italiano, en fin, y que además se ha hecho con una concesión por una cantidad ridícula, mientras que utiliza todos los servicios y todos los medios que salen del dinero público del Estado, de Renfe, que salen de los impuestos que pagamos los trabajadores, las trabajadoras, pequeños y medianos empresarios. Entonces tenemos que lograr variar que la inversión siga creciendo en lo que se llama la alta velocidad. Otra cosa es que sea algo razonable y que haya que seguir atendiendo, porque a todo el mundo cuando necesita ir a grandes capitales, no solo a Madrid, quiere un tren rápido y seguro y en el espacio de tiempo más corto posible, pero hay que presionar para invertir la situación. No se puede dejar ya de invertir en lo que llamamos este tipo de tramos, que unen conexiones de ciudades y de comarcas enteras muy pobladas, y además, para Galicia necesitamos cuanto antes un servicio de proximidad. Se puede llamar de cercanía, se puede llamar de proximidad, como usted quiera. Pero tanto Xunta como Gobierno tienen que sentarse para diseñarlo y ponerlo en marcha. Hay que tener en cuenta que ese servicio no solo significa más frecuencias, revitalizar las vías, mejores horarios para ir a trabajar, para ir a estudiar, para atender necesidades médicas con la Administración, sino que además significa beneficiarnos de bonos para que el trayecto en tren, el transporte en tren, sea bastante más barato de lo que es hoy. De hecho, desde el propio foro estáis elaborando un estudio propio de horarios y frecuencias. Por vuestra parte, creo que estáis plasmando e intentando hacer los deberes de otros para que las cosas vayan más adelante, más rápidas y ágiles. Exactamente. Que no sea porque no presentamos a Renfe, en este caso, y a la Xunta, una propuesta de horarios que esté basada en demanda real. Están elaborándola. La estamos elaborando, hemos hecho una encuesta que se está ya difundiendo en centros de enseñanza. Se está difundiendo, la vamos a difundir en Navantia. Le hemos pedido a Navantia una reunión para tratar este asunto, porque es un tema que importa y mucho a buena parte de sus trabajadores y trabajadoras. Esperemos que esta semana que comienza hoy nos den respuesta, si no ya empezamos a detectar cierto retraso. También con el área sanitaria. Y también estamos haciendo un estudio con la memoria de los horarios que tuvo tanto el trayecto Ferrol-Coruña, Coruña-Ferrol, como el de vía estrecha, FEVE, ancho métrico, en los momentos en los que tuvo mayor demanda de viajeros y viajeras. Hay que recordar que hace en torno a 20 años el trayecto de FEVE llegó a ocupar en torno a 36.000 personas cada mes, que utilizaban ese servicio como un servicio de cercanías para venir a Ferrol y después para ir de Ferrol de vuelta o ir a otros ayuntamientos de la comarca. Entonces, esa memoria de horarios también nos es muy útil para trasladar de a Renfe, que había ese compromiso antes de Navidad, de que se plantee aumentar el número de trenes que circulan y cambiar los horarios para que sean útiles. Porque esto es la pescadilla que muerde la cola. Si no hay pues unos trayectos idóneos con los horarios necesarios, no hay usuarios porque se ve inviable. Y entonces, claro, alegan que es que no hay casi usuarios, pero es que no hay esos horarios que permita que la gente pueda usarlo. Es que eso tiene que ver, porque este debate ya lo vivimos, por ejemplo, en el trayecto Ferrol ya me gustaría, Coruña-Vigo, Vigo-Coruña.
hace unos años también se consideraba que era una línea prácticamente que a extinguir. No se iba a cerrar, pero con unos servicios casi testimoniales. Y la realidad ha demostrado que si tú al final ofertas horarios y trenes suficientes, la demanda crece exponencialmente. Hoy es el trayecto más rentable de toda España. Vigo, Coruña, Coruña, Vigo. Y Renfe, Adif, Gobierno Central, Xunta, saben de sobra que esto es así. Que lo que tú acabas de resumir, si generas una oferta de horarios, pues inmediatamente la demanda responde y crece. Entonces, ¿por qué no se está haciendo? ¿Por qué nos obligan a la sociedad civil a presionar y a llevar este tema? Pues tiene que ver con lo que comentaba hace un momento. Sigue habiendo como prioridad inversiones en las grandes líneas de alta velocidad. Y parece que hay que buscar excusas para ir detrayendo dinero, para ir no haciendo frente a las inversiones en otro tipo de trayectos que son necesarios y viables. Entonces, ¿tú cómo lo justificas? Pues que no hay demanda, etcétera. Pero eso es mentira. Aparte, le hemos puesto a la Xunta, y lo sabe Adif, varios ejemplos. Por ejemplo, Cartagena, Murcia, tiene un nivel de frecuencia de trenes y de horarios que es el que nosotros tomamos como referencia. También era una línea que en su día se planteó que ante el aumento del tráfico por carretera, la mejora de las carreteras, autovías, que apenas iba a ser utilizada por la ciudadanía, y no es verdad. Entonces, hay ejemplos suficientes de que si usted pone trenes sobre la vía y a unos horarios adecuados, automáticamente crece el nivel de usuarios y usuarias. Y además tiene una doble rentabilidad, genera ingresos para Renfe, genera ingresos para el Estado, pero además genera un beneficio social. Provoca una serie de sinergias que hacen que el crecimiento económico y a nivel comarcal vaya adelante, porque genera más tráfico de personas, más tráfico de mercancías, mejores horarios, beneficio para las empresas, para los trabajadores. Es evidente que lo mires por donde lo mires, una inversión en un tren, en trayectos como esto, es todo beneficio. ¿Se sacó algún compromiso concreto de ese encuentro con la Consellería? Bueno, se sacaron, por ejemplo, esto que estamos hablando, la propia Consellería nos planteó, la Dirección Xeral de Movilidad, que tiene datos también, en el sentido de cuál podría ser el nivel de demanda de la ciudadanía para un tren Ferrol-Coruña, Coruña-Ferrol en condiciones. ¿Cuál sería el nivel de demanda? Eso es lo que nos han quedado estos días en trasladarnos. Vale, pensé que se había dado. No, nos dicen que tienen datos, lo cual para nosotros fue una sorpresa agradable, y se han comprometido, esperamos en esta semana también que empieza, a trasladárnoslos. El hecho de que esos datos vayan avalados por la Xunta le dan también, se supone, un nivel de fiabilidad y de seriedad frente a Renfe y el Gobierno central. Por lo que, por un lado, podemos decir que desde la Consellería se está trabajando en ello y están mirando a ver, se ve voluntad, que es lo importante. Bien, entendemos que sí, que ahora tiene que haber una voluntad no solo genuina, sino porque saben que la demanda social así obliga, ¿no? Si detectamos, me van a perdonar, al principio y en estos meses atrás y años, cierto derrotismo, ¿no? Cierto conformismo en el sentido de cómo el Gobierno central no atiende ni me entiende, pues yo cumplo mi papel de diagnosticar el problema y decir que aquí estoy y ahí quedarnos, ¿no? Pero ahí tienen que estar los ciudadanos, esa unión ciudadana para conseguirlo. Y la propia Administración Autonómica tiene también que estar presionando, no puede resignarse a que como quien gobierna hoy la Administración Central es otro partido, bueno, pues ahí se queda la cosa. ¿Han notado un punto de inflexión desde que se convocó esa macro manifestación en Ferrol? Sí, notamos ese interés de la ciudadanía y del tejido sociolaboral, socioeconómico. Me refiero al tejido político. A eso me refiero también, que esa preocupación y esa sinergia y ese apoyo de ese tejido socioeconómico, sociolaboral, también a las instituciones políticas y a los partidos les llega. Si pensaran que esto es cosa de cuatro personas o un cierto voluntarismo o objeto simplemente de debate, pero sin que eso se traduzca en presión y movilización ciudadana y una expectativa real de que esta vez queremos mejoras, no solo que se nos diga que tenemos razón, pues el campo de gestión política estaría, lo tenemos claro, mucho más parado y mucho más, como suele decirse, a velas vir. Ahora detectamos que hay una preocupación de que algo tienen que ofrecernos, algo tiene que haber en el sentido de mejorar. Creo que también hablaron en ese encuentro sobre la inclusión de Ferrol en el corredor atlántico. Sí, por supuesto, es
Para nosotros es inadmisible que habiendo eurodiputados y eurodiputadas que representan a partidos del Estado español y también en Galicia, que no se haya presionado para que una decisión que viene de Europa y que viene también en el marco de esa política de privatizaciones y de rentabilidad inmediata, de inversión de rentabilidad inmediata, no se hayan planteado que Ferrol, con un puerto exterior como el que tenemos y con una comarca de más de 600.000 habitantes y con una realidad ya actual de actividad industrial, más toda la potencialidad que puede y debe haber, que no se haya planteado la inclusión del puerto de Ferrol y Ferrol como ciudad y comarca en ese corredor, que al principio era solo de mercancías, pero hoy ya no es de mercancías, es también de viajeros y viajeras. Entonces nos quedamos pasmados, que ese tipo, además llamándose Atlántico, pues resulta que una de las partes fundamentales de la esquina atlántica que somos nosotros, por la importancia social ahora, queda abandonado. Entonces lo mismo nos han dicho, que es que las cosas son así, que el comisionado nombrado por el gobierno central no es receptivo. Bueno, pues habrá que moverse, habrá que apelar a la presión y eso es una de las cuestiones que estos días también queremos trasladar, porque nos vamos a reunir de nuevo con la mancomunidad de concellos de Ferrol y comarca, y no solo, con otros ayuntamientos, concellos que no estén en la mancomunidad, para pedirles también que, sabiendo que la administración local tiene un montón de problemas diarios, cotidianos, pero que vuelvan a colocar en el eje central de su agenda esta cuestión del ferrocarril, porque si no parece que avanzamos, pero después vuelve el día a día a llevarnos a cierto stand-by. Y más ahora, por desgracia, con el accidente gravísimo. Ha mostrado cuál va a ser más o menos la hoja de ruta por parte del foro. ¿Cuáles son los retos que se proponen de cara a los próximos meses? Supongo que entre los principales está que os atienda el Ministerio de Transportes, sí, aunque parece que ahora un poco complicado con todo este accidente. Sí, sabemos que es complicado, pero va a tener que sacar tiempo. De hecho, este mes de febrero, a partir de la segunda quincena, sabremos también, tendremos una idea de en qué fecha se va a debatir en el Congreso de los Diputados y Diputadas la proposición no de ley, es decir, la declaración institucional, pero en el... se va a conocer la fecha, ¿no?, que vaya a tener lugar este mes. A ver, va a depender de la mesa del Parlamento y de lo que pacten las principales fuerzas políticas. Puede ser este mes, como puede ser en marzo. Pero va a ir presentada unánimemente por las fuerzas. Porque ese es uno de los objetivos del foro siempre, que no sea de una fuerza política. Exactamente. Eso ya se preparó y si todos cumplen, todos los partidos interesados e involucrados, va a ser algo conjunto, que tiene que partir de la mesa del Congreso de los Diputados. Como las sesiones se reanudan ahora en esta segunda quincena, es cuando estaremos en condiciones de saber si lo hablado se cumple sin ningún contratiempo ni ningún sobresalto. El hecho de que se debata en el Congreso vuelve a colocar la necesidad de que el ministro otra vez y la Secretaría de Estado... Va a ser ahí el momento de nuevo. Exactamente, y la Secretaría de Estado y la dirección de Renfe se reúnan con nosotros, con el foro, pero insistimos, con reunión de trabajo para compromisos. Con la dirección de Renfe en Galicia, con la gerencia de Renfe en Galicia, nos ponemos de fecha en torno a junio, como muy tarde, para conseguir ese cambio de horarios y ese aumento de frecuencias. Es verdad que no basta que la dirección de Renfe en Galicia esté de acuerdo con nosotros y con los datos que le aportemos. Es una pata importante. Exactamente, y con los datos que ellos mismos manejen, con estos datos que nos aporte la Xunta. Necesita también que el Ministerio cambie el contrato que tiene, de tal manera que, aunque tiene cierta libertad para cambiar horarios, sí para aumentar las frecuencias sí que tiene que ser un trámite. Pero igual que en junio del año pasado se cambiaron de una manera rápida y sin consultar sin prever o ponderar las consecuencias negativas para la ciudadanía, se cambiaron horarios, se nos quitó incluso la conexión directa Ferrol-Madrid. Pues ahora insistimos, eso tiene que ser rápido, no queremos que se nos diga que hay un procedimiento farragoso administrativo. Eso se puede hacer, igual que se hizo rápido para empeorar, tiene que hacerse rápido para mejorar. Y también lo que le hemos transmitido en su día a la dirección de Renfe, y se lo volveremos a transmitir. Si los horarios no significan modificados, que en un espacio de tiempo muy breve implica un aumento espectacular de viajeros, pues aquí funciona el ensayo-error. Pues habrá que volver a aquilatar los horarios. Pero el tramo Ferrol-Coruña, Coruña-Ferrol, mientras no se haga esa gran obra que precisamos para que el trayecto esté en esos 40, 35, 40 minutos, lo que no puede es quedar sin tráfico ferroviario.
tiene que aumentarse el número de trenes y mejorar los horarios, porque una vía que no tiene más trenes ni mejores horarios para hacer que la ciudadanía la utilice es candidata a quedar ya prácticamente en el total abandono. Fernando Ramos, ha sido un placer poderle tener esta noche aquí y esperemos que todos esos avances que tienen de cara a las próximas semanas se vayan consiguiendo y estemos aquí para contarlo. Muchas gracias por venir y mucha fuerza para conseguir todas estas demandas tan necesarias para ferrolanos y ciudadanos de toda la comarca. Gracias. Nada, pues muchas gracias a vosotros por darnos este espacio de intervención y de palabra que ayuda, no lo dudéis, a que el trabajo siga adelante. Y esperemos que siga así, que el trabajo siga adelante y que vayan viniendo estos avances tan necesarios para toda la comarca. Darles las gracias a todos ustedes por estar ahí. Antes de finalizar, recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM, la 90.6. Que pasen una feliz noche.